Muy bien, les estaba indicando. A ver, cuando nos da un factor de uno, significa que podemos pagar la deuda, pero si nos va un factor mayor a uno, significa que el inversionista, perdón, el prestamista, el que se está prestando, ¿no es cierto?, puede devolver, ¿no es cierto?, en este caso a la institución financiera con mayor rapidez. Entonces puede pagar el préstamo a menor tiempo, ¿no?, cuando el ratio es mayor a uno, ¿no es cierto? Entonces eso mide la capacidad, o sea, cuando nosotros nos financiamos, ¿no es cierto?, miran eso, pues, ¿no es cierto? Se puede determinar, pues, por ejemplo, de acuerdo al ratio que tengamos, ¿no es cierto? Si es mayor a uno, puede darse, ¿no es cierto? Imagínense que salga dos o tres, ¿no? Entonces, puede dar, esta empresa nos puede pagar con facilidad, pues, la deuda, ¿no es cierto? Si le damos un préstamo, un apalancamiento financiero, entonces nos puede, ¿no? Puede pagar con facilidad la deuda, y es más, puede pagar la deuda a menos tiempo, ¿no? Antes de lo previsto. Muy bien. Acá, el ratio de cobertura del servicio de la deuda irá más allá de la solidez del préstamo empresarial. Va pues más allá, ¿no? Dependiendo si el contrato de préstamo tendrá que mantener un ratio de cobertura del servicio de la deuda de deuda adecuado mientras está en proceso de pagar el préstamo. Muy bien. A ver, acá, por ejemplo, ya hay exigencias. A veces, por ejemplo, miren, dependiendo del contrato de préstamo, de mantener, que tendrá que mantener un ratio de cobertura. Hay exigencias a veces de las instituciones financieras y aquellas personas que nos prestan, ¿no es cierto? Que normalmente pues, son instituciones financieras y en el contrato establecen, ¿no es cierto? Del cuidado que tenemos que tener, ¿no? Del cuidado que se tiene que tener sobre este ratio de cobertura, ¿no? Y nos indica que el ratio de cobertura tiene que estar, ¿no es cierto? Tiene que tener, a ver, mantener un ratio que nos permita pagar la deuda durante el tiempo del préstamo. Eso también se puede establecer en contrato, ¿no? Porque es un manejo interno, muchachos. ¿De acuerdo? Es un manejo interno. Ese ratio es a través de un manejo interno. La capacidad de pagar, eso lo puede, ¿no es cierto? Se puede modificar, ¿no es cierto? En el caso de la empresa, ¿no es cierto? Se puede maniobrar, ¿no es cierto? En la empresa. Entonces nos indica que en algunos casos, puedo repetir, ¿no es cierto? Entonces, este ratio de endeudamiento va más allá, pues, ¿no es cierto? Del simplemente, ¿no es cierto?, de las utilidades del préstamo. Puede estar en un contrato, puede estar especificado en el contrato, donde me establece o nos obligan como empresa a que ese ratio lo mantengamos por encima de uno, ¿no? Para garantizar el pago del préstamo. A eso se refiere. Dice, para asegurarse de que se ajuste a los términos de contrato de préstamo, los prestamistas suelen exigirle que mida su ratio de cobertura del servicio de deuda a cada año, ¿no? Cada año. Puede ser menos también, ¿no es cierto? Normalmente después del cierre del ejercicio fiscal, normalmente, ¿no? Normalmente. Muy bien. O sea, después del cierre, ¿no? Cuando cerramos, cuando liquidamos, por ejemplo, en el Perú, cuando se liquidan los impuestos, cuando es el cierre fiscal. El cierre fiscal es anual, ¿no? ¿Listo? Está hablando del impuesto de la renta, ¿no? Porque básicamente, si se han dado cuenta, en la fórmula de ratio interviene la utilidad de la empresa. Entonces, ahí dice menos impuestos, menos amortizaciones, ¿no es cierto? Entonces, menos intereses también, ¿no es cierto? Entonces, y también dice la utilidad, ¿no es cierto? Antes de impuestos, restándole los intereses, las amortizaciones, los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuándo determinamos el impuesto de la renta anual? A fin de año, ¿no? Para tener ese factor, aunque también lo podemos proyectar, ¿no? Nosotros podemos proyectar un impuesto a la renta anual, ¿no es cierto? Podemos proyectarlo en forma mensual, ¿no es cierto? O trimestral o bimestral, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar, ¿no? ¿Cuánto en proyección voy a pagar, ¿no? Pero para tenerlo más exacto, sería para el cierre del ejercicio, ¿no? Para asegurarse de que su ratio de cobertura del servicio de la deuda no disminuya, ¿no? ¿Listo? Normalmente. ¿Cómo? ¿Por qué se asegura que el ratio no disminuya? Porque tengo pues, todos los conceptos, ¿no? Todos los conceptos que me pide pues, la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula del ratio de cobertura. Lo que llevaría a incumplir
el acuerdo del préstamo debería controlarlo con más frecuencia, por ejemplo, trimestral o incluso mensual. Ahí está, a través de las proyecciones. ¿No es cierto? A ver, esto nos ayuda. El ratio de cobertura debería ser en menos tiempo posible, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos eso? Proyectar, ¿no es cierto? Proyectando, podemos determinar nuestro impuesto de la renta anual, lo podemos proyectar en forma trimestral, lo podemos proyectar en forma mensual, quincenal, ¿no es cierto? Lo podemos proyectar, ¿no? Para tenerlo, ¿no es cierto? Es la única forma de que ese barómetro, esa medida, ese ratio, ¿no es cierto? Me mida la temperatura, ¿no es cierto?, de cobertura, ¿no es cierto?, a plazos menores, ¿no? Tener esa información, o sea, hacer un mejor seguimiento. Muy bien. Ahora, tenemos que ver, tenemos que asegurarnos cómo las entidades exactamente calculan el ratio de cobertura, ¿no es cierto? A ver, yo me quiero, por ejemplo, sacar un préstamo, fue cotizado, pues un préstamo con Caja Arequipa. Caja Arequipa tiene pues un ratio de cobertura, ¿no es cierto? Entonces, a ver, que puede ser muy diferente, por ejemplo, al BCP, al Banco de Crédito del Perú. Entonces, a ver, dame tus datos, cómo calculas tu ratio de cobertura y yo tengo que hacer ese seguimiento. Si mi proyección es prestarme a esa entidad, pues, ¿no es cierto? El servicio de deuda para asegurarse que está utilizando la misma medida, ¿no? Ahí nos aseguramos el ratio de cobertura del servicio de deuda y nos aseguramos que estamos utilizando la misma medida, ¿no? Estamos proyectando en la misma forma, estamos trabajando en la misma línea. A ver, podemos encontrar muchos ratios, ¿no es cierto?, en forma gratuita en el servicio de Internet. Usted te pone el ratio de cobertura modelo y les va a salir, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que no son específicamente, no son los parámetros que, por ejemplo, normalmente puede ser que coincidan, puede ser que no, ¿de acuerdo? Entonces, para tener ese dato correcto, tengo que averiguar, ¿no es cierto? ¿Cómo es el ratio, ¿no?, de cobertura? ¿Qué estás incluyendo? ¿Qué estás sacando? ¿No es cierto? De acuerdo a eso. ¿Qué estás considerando? ¿Qué consideras? ¿Qué no consideras? ¿Listo? Bueno, vamos a ponerle un control G. Vámonos a la siguiente. Análisis económico financiero. El análisis económico financiero es la aplicación de un conjunto de técnicas, las cuales permiten determinar la capacidad que posee una entidad para producir beneficios y cumplir apropiadamente las obligaciones que tienen con terceros, valorar su posibilidad futura y posteriormente establece la toma de decisiones acertadas. De esta forma, reconducir y optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, ¿no?, con la finalidad de crear un valor y así permanecer en el mercado. Como mencionan los autores Noriega, Medina, Hernández, Comas y Medina en el 2017, en un estudio afirma que el análisis económico financiero facilita la evaluación de la posición económica de una entidad, puesto que permite a la organización determinar la suficiencia para generar beneficios, ya que sea mediante la medición de rendimiento de sus activos, así como realizar un estudio de las cuentas de los estados contables, permite analizar el comportamiento financiero de la entidad, ya que determina la capacidad que tiene para atender sus pasivos y obligaciones financieras en cualquier periodo. Entonces, el análisis financiero y económico, muchachos, es la aplicación de un conjunto de técnicas. Una de las técnicas que estamos aplicando son, pues, por ejemplo, el análisis a través de ratios financieros, ¿no es cierto?, los cuales permiten determinar la capacidad que posee la entidad de producir, ¿no es cierto?, producir beneficios y cumplir apropiadamente las obligaciones, ¿no es cierto?, producir beneficios y con esos beneficios que básicamente se producen en una empresa, ¿no es cierto?, y en resumen es pues la utilidad, ¿no es cierto?, la generación de recursos, ¿no es cierto?, afrontar, ¿no es cierto?, afrontar las deudas que tiene esta entidad, ¿no es cierto? Muy bien, eso es en esencia, ¿listo? Eso es en esencia. Para eso nos sirve el análisis económico y financiero. ¿Y por qué distingue entre económico y financiero? Porque intervienen pues, dos estados, ¿no es cierto? Económico, el estado de resultados, y financiero, el estado de situación financiera, ¿cierto? Los dos, el balance general y el estado
el estado de ganancias y pérdidas, en otras palabras, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por eso es importante, ¿no? Nos mide, a ver, la capacidad, determinar la capacidad, ¿no? Para producir beneficios y cumplir con nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, que se tiene con terceros. Eso es en esencia. ¿Listo? A ver, dice, valorar su posibilidad futura y posterior establece la toma de decisiones acertadas y la forma de reconducir y optimizar los recursos. Los resultados que nos dan a través del análisis financiero, ¿no es cierto?, nos permiten valorar la posibilidad futura y posteriormente establece la toma de decisiones, ¿no? Con los resultados que nos arrojan el análisis financiero, económico y financiero, podemos tomar decisiones, ¿listo? Y reconducir, ¿no es cierto?, la empresa, optimizarla, ¿de acuerdo? Reconducir y optimizar la empresa a través de los recursos con los que cuenta la entidad, ¿no? Con la finalidad de crear valor, ¿no es cierto? Y que la empresa permanezca, pues, en el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué significa que permanezca en el mercado? Significa, ¿no es cierto?, que la empresa esté vigente en el mercado, ¿no es cierto? Muy bien. Como afirman estos autores, ¿no? Afirman que el análisis económico financiero facilita la evaluación de la posición económica de una entidad. Definitivamente sí, como está marchando pues, la empresa, ¿no es cierto? Está marchando bien, está marchando mal, ¿no es cierto? Hay que identificar cómo es la posición económica, cómo está, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No es cierto? ¿Hay producción? ¿No hay producción? ¿Está generando o no está generando? ¿No es cierto? A ver, puesto que permite, dice, determinar suficiencia para la generación de los beneficios, ¿no? ¿Listo? Nos permite la generación de beneficios. O sea, mediante la medición de rendimiento de los activos, ¿no es cierto? Rendimiento de los activos es la utilización de los activos que se tienen, ¿no? ¿No es cierto? Que puede ser activos circulantes o activos, activos fijos, ¿no? Asimismo, realizar un estudio de las cuentas de los estados contables permite analizar el comportamiento financiero de la entidad. Eso también, ¿no? El estudio de las cuentas de los estados contables permite analizar el comportamiento financiero de la entidad. De hecho, ¿no? Son los resúmenes, pero todo va a las cuentas de los estados financieros, ¿no es cierto? Todo desemboca. Entonces, esa es nuestra fuente. Vamos a ponerlo con G. Vamos a ver. Importancia, vamos a la 18. Importancia del análisis financiero. ¿Por qué es importante el análisis financiero? Vamos a ver por qué es importante. En la actualidad se observan desafíos en el funcionamiento y actividades de las empresas, principalmente en la administración y la gestión de sus recursos financieros. Por ello, la aplicación del análisis financiero es de suma importancia, puesto que ayuda a las organizaciones a informarse adecuadamente sobre su situación actual, ¿no? Su situación actual financiera, lo cual les permite tomar decisiones eficientes y oportunas. Por eso es importante, básicamente por la toma de decisiones, ¿no? Acá está el asunto. Nos permite tomar decisiones eficientes y oportunas. Eso es lo importante del análisis económico y financiero, ¿no? Los desafíos que básicamente tiene la empresa o las compañías, normalmente puede, en su gestión operativa, ¿no es cierto?, es eso, ¿no? Es tomar decisiones, ¿no? Las gestiones, ¿no es cierto?, radican mucho, pues, en la toma de decisiones, ¿no? No se establece muy fuerte ahí. Entonces, por eso es importante, porque nos ayuda, nos permite tomar decisiones eficientes y oportunas. Vamos a hacer un control C, ¿no? Vamos a la 19. Métodos de índices en el análisis económico financiero. Tenemos, por ejemplo, el análisis del porcentaje horizontal, ¿no? Dice, es un procedimiento de comparación de los estados contables. Este método se aplica con el objeto de conocer los cambios porcentuales de las cuentas registradas, tanto en el balance general como en los estados limitados, de 2 años, ¿no? Siempre comparativos, ¿no? El análisis siempre tiene que darse en forma comparativa, lo cual permite analizar el crecimiento o disminución de los gastos,
¿no es cierto? Los ingresos, los activos y pasivos y el capital de la empresa que se va a estudiar. Los actores Poma y Cayahuanca, en su artículo presentado, definen el porcentaje resultado como un método que busca evaluar los cambios que sufren las distintas cuentas del estado financiero de un periodo respecto al otro. Además, la aplicación de este método es importante ya que permite saber si la organización tiene un comportamiento bueno, regular o mal, de acuerdo a las variaciones porcentuales que ha habido, ¿no? Para ello se analizan los datos de cada cuenta del estado contable con la finalidad de saber si se ha crecido, ¿no es cierto?, o ha disminuido, ¿no? La fórmula es año actual menos año base entre año base por 100%, es lo que hemos aplicado en el análisis porcentual, ¿se acuerdan? Horizontal, los porcentajes, eso hemos aplicado, ¿no? Ahora acá, el análisis vertical, ¿no? El análisis del porcentaje vertical es un método de vital importancia ya que permite a las organizaciones distribuir adecuadamente sus activos, teniendo en cuenta los requerimientos financieros y operativos. Este análisis estático, ¿por qué es estático? Porque tiene como finalidad determinar la representación de cada cuenta del activo, del total del activo. Interviene solamente cuentas del balance general, ¿no? Del estado de situación financiera, por eso es estático. Cabe recalcar que los autores Poma y Cayahualca, en 2019, en su artículo presentado, mencionado que el análisis vertical es una metodología de sumo interés porque posibilita establecer la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, teniendo en cuenta los activos totales de cada una de las cuentas, ¿no es cierto? O el total del patrimonio para el balance general. Y en caso de los estados de resultados, debe tener en cuenta el total de las ventas. Lo mencionado anteriormente, ¿no?, permite a la organización evaluar las variaciones de la estructura económica y financiera y posibilita las decisiones gerenciales con la finalidad de implementar nuevas políticas, ya sean de costos, gastos y financiamiento, ¿no? En realidad, pues nos da los porcentajes, ¿no es cierto? Tanto el horizontal como el vertical, los porcentajes de las variaciones que ha habido por partidas, ¿no? Sobre todo del activo, en el caso del análisis vertical, son llamados estáticos, ¿no es cierto? Porque estático es cuando relaciona la partida del balance general, y dinámicos o mixtos es cuando relacionan las partidas del balance y del estado, ¿no? Del estado de resultados. Muy bien. Nos mide la variación porcentual de cada partida, del por qué se ha dado, ¿no? Eso nos permite también tomar decisiones, implementar políticas, ¿no es cierto? Ya sean de costos, de los gastos que estamos realizando, etcétera, ¿no? Vamos a ponerlo en control general. Muy bien, muchachos. Con esto hemos terminado. Se los voy a mandar este tema, esta parte del tema. La siguiente vamos a hacer práctica. ¿Listo? La siguiente clase vamos a hacer práctica. Vamos a ver un ratito de... A ver. Otra vez más abajo, acá. De... Ahí está, clase 2022. No. Semestre 2. Vamos a plantarlo acá. Control G. Ahora sí nos vamos para este lado. A ver. De clase 2022. Semestre 2. Análisis financieros. Se lo estoy mandando completito. ¿Ya? A ver, nada. O sí. Envió o no envió. A ver. Otra vez, contabilidad, análisis financiero. Sección 6. Ahí está. Recién, ahora sí. Hoy, ahí vamos a quedarnos. Nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? No faltar. La siguiente clase tenemos práctica. ¿Verdad? Vamos a hacer práctica. Finalizar.